es Carolina Hidalgo, nueva presidenta de la Asamblea Legislativa. Bienvenida aquí a la revista Costa Rica Noticias y es un gusto compartir micrófonos con usted, Carolina, que, bueno, sorprende, irrumpe dentro de las pocas mujeres que han liderado el Congreso. Y una mujer joven, Rosemary Karpinski, tuvo 52 años cuando lideró la Asamblea. No recuerdo qué edad tuvo Rina Contreras, pero hoy usted, hay dos elementos que la caracterizan: su juventud y una mujer encabezando el Congreso de un directorio además dominado y controlado por mujeres. Por mujeres diversas además, ¿verdad? Diversas, porque decían ayer analistas, ser joven no significa tener una agenda de derechos humanos, que sí es su interés. Ser mujer no significa también tener una agenda de género, no necesariamente. A usted le va a tocar tener de compañera a quien fuera candidata a la vicepresidencia del Partido Restauración Nacional, y tienen divergencias, tienen posiciones diferentes. Pero antes de entrar en toda la negociación política que decía también Jennifer ahora va a corresponderles, quisiéramos conocerla. Carolina, usted ya ha trascendido que usted es amante de los deportes, que usted se levanta a las 4 de la mañana. Hoy se levantó a las 4 de la mañana también a nadar. Hoy sacrifiqué el entreno por estar aquí con ustedes, sí, sí, así es, porque si no, no me daba tiempo, pero sí. Muchas gracias, Laura, Jennifer, por este espacio. Efectivamente me encantan los deportes también porque soy paciente con espondilitis anquilosante, es un tipo de artritis, exacto, que me lo diagnosticaron a los 22 años y en una crisis pues de movilidad y de salud, los doctores me indicaron la necesidad de apuntarme fuerte con los deportes de manera preventiva para no perder la movilidad. Claro. Y desde entonces lo he tomado como un mandato. Además es un espacio muy bonito de encuentro también con la ciudadanía, porque siempre he preferido las piscinas municipales sobre las privadas, y ahí uno escucha y encuentra de todo. Me encantan los análisis políticos en el agua también. Es un momento de pensar. Sí, totalmente. De meditar también. Es mi espacio de meditación todos los días en la mañana. Acomodo un montón las ideas, no creas. Nada. Exactamente. Lo veo como la forma de iniciar el día. Pero bueno, bien, y eso, de San Ramón, abogada de la zona, muy incorporada a lo que ha sido como inicialmente trabajaba en ONGs en el tema de resolución alterna, que siempre ha sido mi pasión. Cuando decidí estudiar Derecho, mi papá me decía, bueno, bien, pero tenés que darle un enfoque porque definitivamente vos nunca has sido una persona de choque, no me irán haciendo un control político así demasiado vehemente, porque no es mi perfil. Para mí realmente el conectar con las personas es vital, y yo creo que entiendo que en gran medida por esa razón los compañeros y las compañeras decidieron que podía facilitar el debate, y lo asumo en esa línea, poder potenciar esas cualidades de diálogo, que creo que es lo que se necesita, a pesar de las diferencias, inclusive en el mismo directorio, Laura, como bien indicas. Es decir, lo cierto es que usted estudió Derecho, pero se especializó, Jennifer, en resolución alterna de conflictos. Sí. ¿Verdad? Bueno, ahí te cuento que la historia fue que estando en la U empieza un poco más a moverse el tema de resolución alterna, que en realidad viene de muchísimo más atrás, pero en la sede Occidente, que es la sede donde yo de la vengo, Universidad de Costa Rica. Así es. Ahí estudiaste. Ahí estudié, sí. Me encanta la sede, por cierto, y ahí tuve la oportunidad de tener grandes profesoras, sí, como Ruth Mayela, por cierto, una jueza en familia siempre muy quisquillosa con los temas de derechos humanos, y fue una gran referente para mí. Lo mismo José Manuel Arroyo, vicepresidente de la Corte Suprema, siempre cree en la educación regional y iba hasta la sede a darnos derecho penal. Así que esos han sido parte de mis referentes. Cuando estaba en la U, los profesores decidieron crear un convenio con Justicia y crear la primera Casa de Justicia en la zona. Entonces yo me apunté en esa línea. Entonces desde el 2005 me logré certificar como resolución alterna y dije, bueno, esta va a ser mi área en el derecho, y así lo ha sido. Entonces, aún siendo estudiante, empecé a trabajar un poco los conflictos de tenencia de tierra y en zonas indígenas, y mi tesis, de hecho, de licenciatura tiene que ver con la posibilidad de identificar un mecanismo de diálogo para los conflictos familiares. Entonces, desde esa línea empecé a trabajarlo, primero en las ONGs, después en la Asamblea, en
Cuando me fui a estudiar afuera también fue porque identifiqué que claramente necesitaba un poco más de herramientas técnicas para poder... A Sevilla, España. Así ¿Allí es. estudiaste Derecho año. Público? Sí, no, ahí ordenamiento territorial. Porque entendí que parte de la conflictividad de ordenamiento que Costa Rica tiene necesitaba un poco más de recursos técnicos para entender un poco cómo plantear el ordenamiento y las ciudades desde otra óptica. Estuve por allá. Cuando regreso, un compañero y amigo me dice, mira, Caro, hay un espacio en la fracción, ¿por qué no postulás? Era más para asesoría en temas municipales, y así inicié en el 2010 en la Asamblea cuando regreso de España. Pero lo cierto es que la Asamblea Legislativa es un espacio súper demandante que me implicó empezar a trabajar en otras materias, como con doña María Eugenia Venegas, en educación. Diputada y actual embajadora de Costa Rica en México. Así es. En la comisión de nombramientos también estuve, en gobierno de administración, y ahí amplié un poquito más en el horizonte, pero eso me ayudó a compatibilizar mi interés por la política y también mi interés en el diálogo. Y dicen que cuando uno lo pica el insecto de la política ya no se cura. ¿Y cómo piensa, qué piensa Carolina Hidalgo? Bueno, me imagino, tuvo participación usted en las juventudes cuando fue estudiante universitaria, en movimientos estudiantiles. Así fue. ¿Cercanos al Partido Acción Ciudadana o cercanos a movimientos de juventudes independientes? Ajá. Mira, empecé primero en el movimiento estudiantil, inclusive desde el colegio, y en la universidad participé en lo que es la Asociación de Estudiantes de la Sede Occidente, pero no tenía cercanía con ningún partido. Luego hice el programa de Agentes de Cambio de la Fundación Ever, y ahí conozco las primeras juventudes del Partido Acción Ciudadana, porque eso fue igual cerca del 2000, como por el 2003, 2004, y el partido apenas tenía 3 años. 3 años, nació en el 2000. Así es, entonces yo conozco a algunas personas, líderes jóvenes del partido en el programa Agentes de Cambio, dentro de esas Erika Álvarez, que posteriormente es mi jefa en la Asamblea Legislativa, hoy día es la jefa de despacho de Ana Elena Chacón, y me interesa el partido y me afilio al mismo, y tengo una participación de bajo perfil, primero en lo territorial, después en la Asamblea, y poco a poco me voy involucrando un poco más. A pesar de que sos de San Ramón, ahora vivís en Alajuela. Así es. Y conocer un poco más, bueno, ya sabemos que sos amante de los deportes, ¿alguna otra actividad que te guste para conocer un poco más a fondo antes de pasar a la parte más política? Creo mucho en la movilidad urbana, y también mi experiencia en Sevilla fue justamente cuando se dio todo el proceso de la ciclovía y cambiar a la intermodalidad. Cuando llegué aquí, ese choque fue como de nuevo volver a utilizar el autobús. Entonces consideré importante y oportuno sumarme un poco a esa causa, y lo disfruto montones. He descubierto que no solo es una causa importante, sino que a nivel personal me da muchísima calidad de vida. ¿Disfruta andar en bicicleta? Me encanta, sí. Pero puede andar en bicicleta viniéndose de San José de Alajuela a San José, sí. Es imposible. No, mira, es que no es tan complicado. O sea, uso la bici del lugar de entreno a la parada. Ahí doblo la bicicleta y la meto en el autobús. Y luego, ya cuando estoy en la Merced, subo en bicicleta hasta aquí. De hecho, cuando trabajaba en el Viceministerio de Paz, que está aquí atrás, venía en bicicleta desde la Merced hasta acá. Y verás que de verdad lo recomiendo, porque es un tema de que lo sentís como un paseo que te das en la mañana y al final del día, como un chineo de disfrutar un poco más la ciudad y no el agobio de la presa. Y se siente además muy lindo ir rápido uno en la bicicleta, o al menos disfrutando el paisaje, y todo el mundo en el carro. Y todos los demás pegados en la presa. Exactamente, o sea, de verdad sentir la ventaja de tomar una decisión respecto al problema de la movilidad. Claro, y me llama la atención porque todas las personas ramonenses que conozco no dejan de vivir en San Ramón, casi todas las que conozco. Sé que habrá otras que lo hacen por razones de trabajo, ¿verdad? Y si le toca trabajar en Cartago, pero las que conozco, ¿cómo es su vínculo con San Ramón? Un cantón que ahora tiene está en el ojo del huracán y que están a la espera justamente por la carretera de San José, San Ramón. Sí. Hubo ayer quejas también de un diputado de Liberación de no apoyar su postulación si no se solucionaba, o llamando la atención sobre el problema de la carretera San José, San Ramón. Sí, bueno, efectivamente los ramonenses vivimos enamorados de ese espacio. Creo que tiene que ver mucho con que de alguna manera hay una cultura muy crítica a partir de que la Universidad de Costa Rica se instala en ese espacio. Además, pues uno tiene unos vínculos fuertes con el cantón, y siempre es bonito mantenerlos. Creo que tiene que ver con eso la razón por la cual la gente se mantiene en esa zona. Respecto a la infraestructura, considero que
hay que entrarle en fuerte a ese asunto, pero también tiene que ir paralelo de un cambio de paradigma, es decir, no podemos seguir pensando en una cultura carrocentrista, porque por más que le inviertas a la infraestructura, por más que se invierta en ese espacio, si la gente no deja de comprar carros de manera desmedida, lo cierto es que podrías hacer kilómetros y kilómetros que nunca vas a abastecer la demanda. O sea, hay que fortalecer mucho el transporte colectivo. Ahora, el transporte colectivo tiene que ser eficiente y para eso requiere una mejor infraestructura. Yo además creo también que en temas de infraestructura se requieren reformas importantes a la ley de contratación para poder agilizar mucho lo complejo de la construcción de carreteras, y también transparentar un poco la gestión de esos espacios. Hay temas ya, hablando propiamente de lo que es el trabajo este año que corresponde a usted la presidencia, en la Asamblea Legislativa, con respecto al plan fiscal, a la equidad de género, no sé qué otros temas tiene Carolina Hidalgo como prioridad en este año de asumir la presidencia. Bueno, mis temas de interés más como diputada individual siempre serán los temas de justicia, prevención de la violencia, por supuesto seguridad, pero entiendo que el mandato desde la presidencia es de facilitadora del debate, con lo cual esos temas quedarán un poquito de lado para cuando ya me toque ejercer como diputada fuera de la presidencia, pero desde la presidencia sí considero oportuno apostarle fuerte al tema del Parlamento abierto, porque tiene que ver mucho con la posibilidad de recuperar la credibilidad de ese espacio. ¿Qué quiere decir en concreto Parlamento abierto, Carolina Hidalgo? Mayor rendición de cuentas. Muchas de las decisiones votos públicos se han hecho algunos esfuerzos, sí, desde los mecanismos electrónicos en la anterior gestión, pero por ejemplo transparentar un poco más los acuerdos del directorio es una de las cosas que tanto ¿qué se la puede hacer ciudadanía, allí? ¿Cómo se puede transparentar los acuerdos del directorio? ¿Y creo cuáles acuerdos deben transparentarse? Por supuesto. Los viajes, los permisos de viajes o los permisos para ausentarse. La administración pasada, hubo un diputado, el diputado Humberto Vargas, tuvo más de 700 ausencias y permisos. Así es. ¿Se refiere usted a ello? Sí, por ejemplo, la diputada Epsi Campbell, saliente en este momento, ella había planteado desde la Comisión de Relaciones Exteriores la necesidad de algunos parámetros o tipo de reglamento, de manera tal que los viajes se distribuyeran con un objetivo político o programático, es decir, por supuesto, por ejemplo, que la persona referente en materias de género pueda participar en los espacios internacionales de género, que la persona referente en materia de seguridad ciudadana pueda participar. Claramente habrán diputados y diputadas varios con varias temáticas, pero que exista pues un criterio bastante más objetivo a la hora de otorgar estos permisos y no se dé lo que popularmente la gente plantea como turismo parlamentario. Yo creo que ahí hace falta transparencia, pero sí quisiera plantear que esto es algo que yo lo puedo plantear al directorio y que espero sea un asunto de consenso. Pero los viajes ha sido uno de los temas, la forma en que se gestiona el recurso humano dentro de la Asamblea Legislativa es otra de las preocupaciones donde la ciudadanía pide explicaciones y creo que ahí también se pueden... Está hablando de los asesores, Carolina Hidalgo. La forma en que se gestiona la administración de la Asamblea, tanto la estructura como la movilización de plazas, los asesores, hay muchos temas que ahí podrían transparentarse. También la forma en que se gasta o se gestiona la nueva construcción del edificio y las inversiones que se hacen dentro, me parece que eso es importante, eso le daría claridad. Eso ya es más dentro de la gestión, dentro de la presidencia. ¿Por qué no contarle a la ciudadanía los acuerdos del directorio de manera más inmediata? Sí se suben hoy en día las actas al portal, pero podrían... Pero eso nadie lo lee. Exactamente, pero podría hacerse, no sé, me parece que una conferencia de prensa después de cada sesión del directorio. De prensa, así es. Trabajando en la divulgación de los acuerdos del directorio político, Así es. Del directorio legislativo. Porque si bien es cierto, son asuntos administrativos que no le deben quitar demasiada atención a lo político, ¿por qué no hacer un esfuerzo en que la ciudadanía conozca un poco más de la gestión? ¿Usted cómo lo puede hacer?
¿Será moviendo fichas? ¿Cómo va a convencer a sus compañeras y compañeros de directorio? Así es. Para eso. Yo creo que, bueno, además el hecho que esté conformada por mayor cantidad de mujeres, ayer conversando con las compañeras, algunas me decían que les parecía muy importante trabajar en la agenda de transparencia. Yo creo que todas las fracciones estamos claras del mandato, de que son otros tiempos. Y que son otros tiempos, así es. Que además en la medida en que exista transparencia, diría uno, reglas claras, amistades largas. Entonces podría haber mayor control de la ciudadanía, mayor credibilidad, nosotros sentirnos más a gusto con eso. ¿Cómo va a ser Carolina Hidalgo para congeniar? Vamos a ver, tenemos un dominio de mujeres y pluripartidista, pero ¿cómo va a ser para congeniar? Hay temas de género que a usted le interese impulsar vamos a ver, y que estén relacionados con ese accionar dentro del directorio, que a usted le interesa impulsar y sobre los cuales usted cree que va a tener apoyo. Me parece que hay dos acciones de manera más inmediata. El primero es que se ha hecho un esfuerzo dentro de las fracciones de trabajar una agenda de consenso. Dentro de esa agenda de consenso, la fracción del Partido de Acción Ciudadana había señalado la necesidad de trabajar en acoso callejero, por ejemplo, en la ley de acoso callejero, que además es un asunto que sufrimos todas las mujeres. Existió un consenso generalizado de trabajar este tema, por supuesto, revisando un poco qué se refieren con acoso callejero, cómo se va a manejar y demás. Pero me parece que en primera instancia el acoso callejero, que es un asunto que incide en la vida de todas las mujeres de este país todos los días, podríamos avanzar por ahí, porque ya hay como un manifiesta voluntad de avanzar en este tema. El otro tema es que contamos con mayor cantidad de mujeres y habría que revisar desde el grupo de mujeres diputadas que dejó instalado, mujeres parlamentarias que dejó instalado las legisladoras anteriores, darle mayor fuerza y ahí hacer una agenda de consenso. Uno de los temas, por ejemplo, es el manejo de la maternidad dentro de la Asamblea Legislativa, inclusive, y habilitar opciones, eso más desde lo administrativo, ¿verdad? Opciones para que sea cada vez más cómodo que mujeres, inclusive en pleno ejercicio de su maternidad, la más reciente, ¿usted pues está refiriendo al caso condiciones de la diputada de la Unidad Social sí, Cristiana, Ana Lucía Vega, me parece? Vega, sí, que ella no le permitieron la caja ni la asamblea por estar en licencia por maternidad asistir a la sesión. Así es. del 1 de mayo, sí. Entonces hay un poco revisar tanto las directrices administrativas como un poco el marco jurídico y revisar qué cambios se requerirían para que eso no sea un impedimento para la participación de las mujeres en la política, así como habilitar espacios cada vez más aptos, como por ejemplo unas salas de lactancia y algunos tipos de facilidades para que nosotras cada vez tengamos una mayor participación en la política. Y es que justamente más a ámbito nacional, no solo dentro de la Asamblea Legislativa, a pesar de que el directorio está en su mayoría conformado por mujeres, siguen siendo las mujeres las que tienen menos posibilidad a empleo. Se gradúan más mujeres según unos estudios recientes, sin embargo tenemos menos posibilidad de empleos. Sí. También dentro de la agenda que les comentaba, que queremos ver si es posible compartir con los medios esta semana o la próxima, se habla de la necesidad de trabajar el tema del empleo en general y por supuesto empleo público, pero dentro de la agenda de empleo revisar la oportunidad de empleo para mujeres. Creo que es un asunto pendiente. De esos son los acuerdos, o sea, usted quiere transparentar los acuerdos de la Asamblea y cree que va a tener el apoyo de sus compañeras, vamos a ver, de María Inés Solís, de Ivonne Acuña de Restauración Nacional, de Yorleni León de Liberación Nacional, de Shirley Díaz y también de Luis Fernando, acabo de olvidar el apellido, quien es el único compañero. Me parece que Monge. Luis Fernando Monge. Bueno, okay. Luis Fernando, ahorita ya tenemos el apellido. ¿Usted Chacón. Perdón, sí, correcto, Luis Fernando Chacón, con quien usted cree que podría congeniar en transparentar esos acuerdos, acuerdos que están relacionados con viajes, con recurso humano, evitar el turismo parlamentario. Esas son prioridades que tiene Carolina Hidalgo. Bueno, ya teníamos los votos públicos, pero usted quiere algo más en torno a la publicidad de quienes están en el plenario, en el desarrollo del plenario.
¿Qué considera usted también que debe ser? Me parece que los mecanismos actuales han sido bastante buenos. Yo recuerdo cuando estuve asesora en el 2010-2014 que no se podía conocer de inmediato quién votaba a favor o en contra de un proyecto. Eso le ha dado mucha luz, o al menos bastante transparencia a cómo votan las diferentes fracciones. Lo hemos podido observar. Creo que tal vez ahí no tanto. La otra cosa que me parece importante fortalecer sería los encuentros ciudadanos y cómo la ciudadanía participa en la construcción de los proyectos de ley y también el ejercicio de la Asamblea Legislativa. Entonces, ¿por qué no instalar mesas sobre asuntos que son de bastante relevancia? Por ejemplo, en materia de empleo público se había conversado la posibilidad de que conseguir como es un tema tan complejo, donde tenemos más de 20 años de no poder lograr un consenso al respecto, solicitar la gestión o la mediación o facilitación de una mesa de diálogo a partir de la OIT entre diferentes fracciones, que podamos escuchar un poco el debate, sumar a la UCAEP, sumar también, por ejemplo, a los sindicatos y poder ver y conocer un poco de las preocupaciones de cada uno de los sectores, llegar a un consenso. Eso también es transparencia sobre lo que se discute y cuáles son las bases para resolver un tema tan complejo como lo son el empleo público. Entonces, espacios donde la ciudadanía pueda participar en la construcción de los proyectos desde esos debates y también el seguimiento, me parece que podrían colaborar con el Parlamento abierto. Y ya se metió usted en el tema. Sí, Jennifer. ¿Qué va a pasar? Justamente lo comentábamos ahora con el plan fiscal, ¿verdad? Con este proyecto que ayer era el principal objetivo de la tradicional Marcha de los Trabajadores también. Ellos piden diálogo, justamente esto que usted menciona, ¿verdad? Que es importante transparentar, hablar, dialogar y desde su trayectoria también, ¿cómo manejar este tema? Sí, recordemos que el proyecto 20.580, que es el más urgente, de alguna manera quedó en un limbo porque la comisión que estaba viendo el asunto quedó en el conocimiento de las mociones que se habían planteado recientemente. Entonces, eso quiere decir que nos deja un escenario en el cual la nueva Asamblea tiene que conformar nuevamente esa comisión, darle trámite a esas mociones, y hay una necesidad o una preocupación de parte de todas las fracciones que acaban de ingresar de poder tener la posibilidad de modificar esa vía rápida e incorporarle 2 días más de mociones 137, eso es decir, darles de alguna manera el derecho de enmienda, de poder hacer algunas observaciones al texto. Mi invitación a esos sectores serían que por supuesto conversen con las diferentes fracciones y a partir del mecanismo de las mociones 137 puedan dejar plasmadas sus preocupaciones, porque me parece que sería una forma de hacer equilibrio entre incorporar preocupaciones de los sectores, de las nuevas fracciones y terminar de construir un consenso dentro de la vía rápida, ¿verdad? Siempre, es decir, urgente, pero con calma y poniéndole atención a los sectores que les preocupa, sin dejar de lado que es un asunto que se requiere para la liquidez del Estado. Los sectores sociales y justamente los empleados públicos serían los que se verían más afectados de no poder llegarse a buen puerto en menos de un año en este tema. Pero bueno, precisamente los sindicatos, vamos a ver, ayer anuncian que irán a huelga también, digamos, en va a caso haber de huelga en mayo, se está organizando un paro nacional, pero vamos a ver, ayer la Iglesia Católica pidió que se abriera una mesa de diálogo. ¿Usted cree, Carolina Hidalgo, especialista además en resolución alterna de conflictos, y que le encanta la negociación y que le encanta la mediación también, usted va a estar en esos, usted cree que es posible hacer una mesa de diálogo pese a la rapidez con la que se quiere aprobar las reformas fiscales? ¿Es posible en estos tiempos? ¿Es lo que quieren los sindicatos? Usted dice que estuvo en las filas del Partido Acción Ciudadana en tiempos en que en este país, en la administración Pacheco de la Espriella, se hizo una comisión grandísima fiscal que invitó a todos los sectores sociales. Al final ese proyecto se lo trajo a la Sala Constitucional. ¿Usted cree que eso es posible en estos tiempos, sí o no? ¿En qué plazo? Usted habla de 6 meses máximo, debe quedar la reforma fiscal aprobada. ¿Cree que en ese lapso de tiempo de 6 meses se puede hacer una mesa de diálogo como le está pidiendo la Iglesia Católica ahora? Los sindicatos también ayer lo pidieron en la manifestación del 1 de mayo. ¿Es eso viable, factible? ¿Y cómo sería y cuál sería su rol? Yo sí lo veo factible.
Por lo siguiente, vamos a ver, el 20.580 es un plan de emergencia, pero tanto la fracción de restauración como también la de liberación ha planteado y los sindicatos, han planteado la necesidad de establecer un proceso paralelo donde se tenga una discusión mucho más de fondo y estructural. Entonces, el asunto sería resolver esto, que es lo inmediato, ¿verdad? De manera tal que tenga incidencia en las finanzas y que dé alguna liquidez básica, pero la discusión fiscal no puede quedar ahí, porque este proyecto es lo mínimo prácticamente para salir de la urgencia, pero paralelo a eso sí se puede establecer un espacio de discusión mucho más estructural que venga a darle inclusive mayor progresividad a lo que se está planteando, no que no la tenga, sí la tiene, pero debe fortalecerse. Entonces, inclusive no es una solicitud específica de los sindicatos, como les digo, ya 2 fracciones han sido claras en la necesidad de establecer un diálogo de manera paralelo, y mi rol creo que va a tener que ver más con lo que al final se decida en la metodología. Lo que para mí sí es evidente que la presidencia tendrá pues importancia será en cómo podamos terminar de tramitar esta vía rápida del 20.580. El primer consenso es darle un espacio de modificación a la vía existente para poder dar 2 días más de 137, es decir, 2 días más de mociones para poder modificar lo que corresponde. Entonces, ¿qué se debe modificar? Ahí hay discusiones. Canasta básica, la iglesia habló y alertó ayer, Jennifer, vos lo viste, sobre el tema de la canasta básica, el 2% a los artículos que están en la canasta básica y el impuesto del 4%, me parece, a las medicinas. Sí. Sobre esos 2 temas alertó ayer la iglesia. ¿Serán esos los temas? Lo pongo aquí porque eso fue lo que dijo la iglesia, pero ¿o serán otros? Y por supuesto está el tema del empleo público. Uno de los temas es, por ejemplo, la necesidad de que en mayo el Ejecutivo plantee un plan de contención del gasto. Ha sido una solicitud de las distintas fracciones, además ya un deseo manifiesto del Ejecutivo. Entonces un poco iríamos a la ministra Rocío Aguilar, junto con el Ejecutivo, pues plantear un plan de contención del gasto. Entonces, a partir de ahí también, o como esa señal de buena fe de también queremos hacer por la parte del recorte, pues ver que se puede incorporar. Efectivamente el tema de la canasta básica es un tema, pero tiene que ver también cómo compartimos la información del porqué de la relevancia de la trazabilidad en la canasta básica para poder Hacienda hacer una mejor recaudación. El 2% tiene que ver con la trazabilidad de los productos. Ya eso es una materia más técnica que me gustaría que puedan incorporar a los diferentes diputadas y diputadas que manejan el asunto fiscal, que es su especialidad. Pero sí, efectivamente la canasta básica es un tema. Medicinas es otro asunto que algunos quisieran revisar. ¿Qué más? El tema de los destinos específicos es un asunto donde al final no necesariamente hay consenso. O sea, se le tiene que dar una mayor flexibilidad al presupuesto, por así decirlo, pero cómo se desengancha o no los destinos específicos o cómo se le da ese tratamiento, pues hay que buscar un consenso, y esa ha sido una materia de preocupación de diferentes fracciones. La famosa regla fiscal, tanto en el proyecto 20.580 como también en la reforma constitucional, es otro de los temas que se quiere revisar por las diferentes fracciones. Ver que no sea un 3% el tope de gasto, sino hacerlo menos rígido, o qué allí. Vamos a ver, nosotros estamos comprometidos un poco con el planteamiento de ponerle ese tope. La forma, los porcentajes es lo que quisieran revisar algunas de las fracciones. Por supuesto, nosotros respaldamos la propuesta recientemente hecha por Hacienda, pero ahí hay que hacer un equilibrio. Tal vez, por ejemplo, la fracción del Frente Amplio no necesariamente está de acuerdo con esa regla, la Unidad sí, Liberación quisiera revisarla, etcétera. Bueno, y ahora tiene que ver otro tema que puso ayer la iglesia. Jennifer, lo escuchamos en el discurso del arzobispo, y citó: sí, los sindicatos tienen que ser solidarios, pero también dijo: en este país, y citó el informe de la Contraloría General, en este país hay empresas que solo reportan cero utilidades, ¿verdad? No las reportan. Eso en clara alusión a que esta reforma no tiene mayor progresividad. No, y que no está incluyendo el tema de las rentas, excepto las rentas de si yo tengo ahorros en el banco, entonces ya no me cobran el 8%, sino el 15%. Bueno, se refiere al pago de renta por parte de aquellas empresas que están declarando cero utilidades cuando son empresas que tienen ganancias importantes, ¿verdad?
Esa parte, el tema de renta, ¿se va a incluir? Sí, por supuesto. Mira, es una de las preocupaciones, además, y de los deseos o de los temas que se desean trabajar en esa comisión paralela donde se le dé mayor trabajo a la discusión fiscal. Mi compañero Welmer planteaba el otro día que solo el tema de la facturación electrónica, por ejemplo, a algunos profesionales que anteriormente no reportaban lo que tenían que reportar, ha aumentado de manera importante la recaudación en renta. Además, el Partido Acción Ciudadana siempre ha dicho que la persona que tiene mayores recursos puede pagar más y la que tiene menos pues puede pagar menos. Se ha intentado incluir progresividad a este proyecto, la tiene, por ejemplo, me parece rentas pasivas y el tema de los salarios altos. ¿Rentas pasivas a qué se refiere? Algunas como ganancias que se tienen por transacciones las ventas de casas. Sí, exacto, y demás. Las ventas de casas, esas gravarlas con impuestos. Sí, ahora rentas pasivas recuerdo que ahora tenían un poco más que ver con transacciones financieras, que de alguna manera no se estaba planteando, pero insisto, ahí sería bueno tener como un poco más el debate con quienes van a tener esta especialidad. Lo que sí quisiera plantearte es que existe un compromiso de trabajar renta, no solo el Partido Acción Ciudadana, sino también de otras fracciones, y yo entiendo el señalamiento de que hace la Iglesia sobre hacer un poco más de equilibrio en la balanza, pero nosotros seremos, yo en particular, facilitador del debate, que eso realmente se logre incorporar, tiene que ver con el compromiso de las distintas fracciones de hacer ese equilibrio social que tanto se requiere. Recordemos que al final son 57 votos y va a tener que ver mucho con la visión que tengan esas fracciones respecto al tema. Y la pluralidad de partidos dentro del mismo, así es. Dentro de la misma presidencia y demás puestos también es un reto. Sí, sin duda alguna, le vamos a hacer una apuesta al consenso a pesar de la diversidad. El mismo directorio, como bien lo apuntaba Laura, es evidente algunas diferencias de pensamiento, pero queremos hacer mayor énfasis en lo que nos une. Ese ha sido, consideramos, el mandato de las elecciones anteriores del electorado en el resultado que se obtuvo. Y pues ahí está el mayor trabajo. Por ejemplo, la gente podría pensar que con el RN pues nosotros tenemos pocas cosas en común, sí, pero no creas, en la agenda de OSD, por ejemplo, hemos tenido bastante consenso en materia de seguridad ciudadana también. Entonces, ¿qué es OSD, perdón? En la incorporación de Costa Rica a la OSD. A la OSD. Ajá. Sí, exacto. A la organización, el Club de Países Ricos de 36 países ricos. Así es, entonces toda la agenda de proyectos que tiene que ver con esa incorporación a Costa Rica, ese espacio, pues hay un alto consenso. Entonces, en negociación... En eso no están de acuerdo los agricultores. No lo comprendemos, pero hay que hacer un equilibrio. Pero al final, tanto Restauración como nosotros comprendemos y entendemos o nos unimos ahí en el tema de ayudar a los pequeños y medianos productores en estas discusiones. Entonces, en negociación se parte de un principio de que uno debe empezar por aquellos puntos en los que puede generar confianza entre las partes donde no la hay, y creo que esa podría ser la ruta en la Asamblea Legislativa, empezar por lo que nos une y toda la agenda que sí tenemos en común para generar confianza. Entendía la confianza como confianza en una agenda país, y a partir de ahí pues poder entrar con mayor conocimiento de cómo trabajamos las fracciones en los temas complejos, y siempre además con el respeto a las diferencias y empatía sobre eso. Es decir, podemos diferir, pero creo que es importante tener un debate de altura, de respeto a las personas, duro con el problema, suave con la persona. ¿Cuáles serían los más complicados, los más complejos? Claramente la materia social o relacionada con derechos humanos es uno de los asuntos donde pueden haber algunas distancias, pero entendemos que por la situación del país lo importante es centrarle a lo económico. ¿A qué me refiero? El tema fiscal, el tema de empleo. No es priorizar uno sobre el otro, es decir, ahí es donde hay mayor consenso y posibilidad de construir confianza para poder tener algunas discusiones o debates de altura ya en un contexto distinto. Usted habla de un plazo de 6 meses. ¿Por qué 6 meses? Yo en realidad para que se aprobara la reforma fiscal. Sí, esa pregunta fue como una trampilla, pero estaba pensando más en el procedimiento, porque vamos a ver, tardamos 2 semanas en instalar comisiones, mientras se da el chance de las mociones en 137, una semanita más, digamos ya estamos en junio, pues ahí pueden darse algunos señalamientos. Entonces yo decía como un máximo 6 meses
aprobado en segundo debate, pensando en que también pueda hacerse eventualmente una consulta a la Sala Constitucional. Entonces, la pregunta cuando se me realizó, yo pensé en los tiempos procedimentales de la Asamblea Legislativa. Por supuesto, aspiraríamos a que tengamos la capacidad de generar consenso en un tiempo menor a ese, pero la respuesta estuvo mucho más basada en los tiempos del procedimiento legislativo que en una presión política. ¿Un tiempo menor a ese que son 3 meses? Sí, pensando en que ninguna fracción legislativa considere oportuno hacerle la consulta a la sala y demás. Pero vamos a ver, aquí el objetivo es avanzar rápido, teniendo la sensibilidad de incorporar lo que se tenga que incorporar y dar esta llave de liquidez inmediata, pero estamos claros que el tema fiscal es urgente resolverlo desde una perspectiva más progresiva y entrándole a la renta. Cuando usted estaba citando todo lo de renta, en ningún momento vi que estuviera el planteamiento renta global o renta mundial. Está en el plan de gobierno del Partido de Acción Ciudadana, el compañero Welmer Ramos. Pero no va a estar en esta reforma fiscal. En esta, ahora no recuerdo el último texto cómo la incorpora, Laura, te quedo viendo ese detalle técnico, pero sí es parte de los intereses de nosotros discutirlo, pero insisto, tiene que darse en el marco de la construcción del texto sustitutivo que está pendiente en la comisión y de los planteamientos de las distintas fracciones. ¿Cómo va a ser nada más? Porque ya se nos está yendo el tiempo, pero sé que usted está muy ocupada, Carolina Hidalgo, presidenta de la Asamblea Legislativa, tiene cantidad de tareas por resolver el día de hoy, pero ¿cómo va a hacer para conciliar la parte de diálogo, por un lado aquí, y por otro lado, esa celeridad para que esto esté en 3 meses? ¿Cómo? Y que la gente no se sienta como que esta es una comisión o una mesa de diálogo con derecho solo a hablar, y esta, si por otro lado la reforma tiene que correr. ¿Cómo va a lograr incorporar todo lo que aquí se dice en esa celeridad que tiene que estar aprobada la reforma fiscal? Es complejo, pero también creo que habría que decir que sería falso plantear que no se ha discutido con estos sectores de previo. Vamos a ver, Hacienda en la gestión saliente ha hecho un gran esfuerzo de acercamiento a esos sectores, entonces la discusión es mentira que empieza de borrón y cuenta nueva. En realidad sí habría que recuperar mucho lo planteado en los distintos espacios y pues recuperar eso como a lo inmediato. Creo que es una forma de hacer un balance, pero insisto, tener otros espacios para poder profundizar, y tiene que ver también con el compromiso de la comisión, cómo se integre con la comisión y cómo esos integrantes, las diputadas y los diputados que estén ahí, logren conectar con esos sectores. Yo como presidenta, mi responsabilidad es darle algunos lineamientos a la comisión, acompañarlos, pero son también ellos los responsables de poder crear esos espacios. Yo podré tener la voluntad de que la comisión tenga cercanía con la ciudadanía y atendiendo esos intereses, pero lo cierto es que depende no solo de mí, sino de todos y todas. Agradecemos mucho a Carolina Hidalgo, presidenta de la Asamblea Legislativa. No, pero te la traigo. Te prometo que vendré un día a un programa de esos, porque además es una coquetura. Te va a encantar, vas a ver la bicicleta. Sí. Muchas gracias. Gracias a Carolina Hidalgo, presidenta de la Asamblea. Vamos a hacer una pausa, ya venimos con más.